9:53, estás en Vamos a Calmarnos. Amigos, amigas, ha llegado un momento en el cual vamos a conversar largo y tendido con Juan Grabois, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? Mirá, medio más o menos, qué sé yo. ¿Por qué? A ver. Y porque está fea la calle, está feo el país, está feo el mundo, ¿viste? O sea, mucha miseria, mucha violencia, falta de rumbo para los proyectos alternativos, que la estamos remando, la estamos peleando, estamos tratando de cranear salidas, y cada día un elemento más de destrucción. Yo les escuchaba recién hablar de los distintos escándalos de corrupción. Hay 4 temas, 3 se habla mucho y uno, bueno, porque no es tanto de corrupción, es de otra naturaleza, que es el tema Andis. Sí. Que son las coimas, ¿no? Con Sí, los sí. discapacitados. El tema PAMI, que uno de los elementos son las lentes con 500% de sobreprecio de los jubilados. Sí, claro. Ese se habla un poco menos, pero ese es jodido, ¿eh? Sí, sí. Me lo explicó bien mi oftalmólogo el otro día. Que antes le pagaban a los cirujanos un módulo entero, que era la cirugía de cataratas más la lente, y después le redujeron un 40% el módulo, que no les alcanza, pero además le dijeron las lentes se las vamos a repartir. Entonces las compraron centralizadas con 500% de sobreprecio y además generando un quilombo logístico porque te tienen que mandar lentes a un oftalmólogo de Chubut. Sí. Es un problema. El otro del que se habla es el AMAT, que es el fentanilo, que es el más grave. Claro, porque las consecuencias son muy severas, ¿no? Más de 100 muertos. Bueno, no sabemos cuántos, porque hoy hay muchas, pero más de 100 seguro. Las grandes tragedias que hubo en la Argentina, salvo Cromañón, creo, en términos numéricos, obviamente cada día vale en su individualidad, nos salieron más caras en vidas y acá parece que no pasa nada, ¿eh? Hay mucha lentitud en las investigaciones. No digo que no se estén haciendo, digo que hay lentitud, porque después vos ves a una piba que tiene una enfermedad autoinmune como Alexia, de Vicente López, que la conozco también, hay otra compañera de Quilmes, que por hacer una protesta en la cárcel de un hombre que hizo apología a la violencia y es un hombre financiado por los narcos como expert, las meten 22 días presas. Se llevan a una señora de 70 años 3 días por tener una cédula azul de una... Claro, la mamá. La mamá. Fue terrible eso. ¿Qué vos decís? Bueno, a ver, podrían haber, si querían allanar la casa, que la allanen, ¿no? Secuestrar un teléfono, se lo secuestren, pero 22 días presas, no hacía falta. Bueno, en ninguno de estos casos pasa esto. Entonces, AMAT. Y hay otro tema que es Cedronar, que es la Secretaría de Luchas contra las Adicciones, que la desguazaron completamente y cerraron una centenar más o menos de centros de atención a personas con problemas de adicción. Y atrás de todo esto hay una persona que se nombra poco y que es el responsable político, más allá de Karina y de Milei, que obviamente son los jefes de la banda, es el responsable directo. Vos seguramente sabés cómo se llama el ministro de Salud. Sí, Lugones. Casi nadie sabe. Lugones es el ministro de Salud. Yo esto lo estoy viendo sobre todo desde el punto de vista de cómo afectan los barrios. El cierre de los centros de atención de personas con adicciones es muy grave eso, es muy dañino. Hay gente que va a perder a sus hijos, se los van a matar o se van a morir de sobredosis. Combinado con el tema del fentanilo, si el fentanilo, además de la adulteración, que es gravísimo, por una cuestión de desregulación de la AMAT totalmente deliberada, empieza a entrar en el circuito ilegal como en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos hubo 4 millones de muertes en los últimos 8 años por fentanilo. Es un genocidio. Es un genocidio. Entonces yo ya sé que hay una partida que se perdió. Y sé que no me acuerdo bien en dónde era, pero me mostraron fotos de cápsulas de fentanilo tiradas en la basura. Entonces, si empieza a haber un circuito ilegal de fentanilo que genera mucha plata, que es la droga más adictiva que se ha creado desde que el mundo es mundo, que ojo, tiene una función terapéutica también, pero sí, claro, si entra en el circuito ilegal, vamos a estar en una situación novedosa para el país. O sea, donde hay un elemento que después de el hombre y la mujer y el niño que no te sirve para explotarlo, lo excluís, después lo excluís, lo descartás y después de descartar que se muera, ¿no? Entonces, este tema de Lugones, yo lo voy a empezar a repetir, imputen a Lugones también.
imputen a Lugones, vayan a secuestrar los teléfonos a Lugones, porque a quien te habla, por hacer una protesta y participar como abogado en una protesta en el Instituto Perón. Sí, te secuestran el teléfono y lo van a abrir. Nunca me lo dieron. Hace 4 meses que lo tienen ahí. Yo no sé cuál es la cadena de custodia. Bueno, salió una resolución de cámara que lo van a abrir. Que lo abran mañana. Van a encontrar comunicaciones con el Vaticano, con mis amigos y alguna cosa más, y alguna discusión de política. No van a encontrar el 3% de Karina, no van a encontrar que me financia el narco Fred Machado como expert, no van a encontrar transferencias del interior, ni bolsos con dólares, ni ninguna cosa rara. Van a encontrar mensajes de un dirigente político con sus compañeros en la Argentina, con sus compañeros en el exterior. Muy particularmente, no me gustaría que salgan las comunicaciones con la Santa Sede, porque hay un tema de confidencialidad ahí, pero tampoco hay nada de lo que me vaya a avergonzar ni que vaya a dañar a nadie. Pero no sé qué tanta laraca, porque qué dije antes de ir como abogado a una ocupación donde además ya me metieron preso y me imputaron una cosa inexistente, que es tentativa de usurpación. O sea, o eso se consuma o no se consuma, no hay tentativa. Claro. No existe eso. Bueno, no sé qué van a inventar para jorobar, pero a mí eso no me molesta porque no me pongo en víctima. Yo ya sé que esta gente son mis enemigos, ya sé que me van a tratar de dañar de la forma que puedan, ya lo han hecho y tengo el cuero duro. Lo lamento muchísimo sobre todo por mujeres a las que agreden, porque tienen una cosa de misoginia, a las que agreden mujeres militantes con un terrorismo psicológico paraestatal muy jodido, pero no quiero marcar la responsabilidad de Lugones, porque además me contó un pajarito que Lugones está blindado porque su hijo, que no me acuerdo cómo se llama, es el jefe Caputito. Sí, que son socios en la consultora. Sí. Y que es el que maneja Mediacide, de la banda de un señor que se llama Kravets, que yo lo conozco bien porque era jefe de seguridad de Lanús. Y él tenía una idea que había que limpiar el territorio de organizaciones sociales. Entonces se metió, entre otras cosas, a las patadas con armas antimotines adentro de un comedor del Movimiento Trabajadores Excluidos, al que pertenecía yo hasta el año 2007, cuando pasé a presidir un partido político y ese movimiento quedó a cargo de otros compañeros que hicieron estragos, que le pegaron a los chicos, etc. Entonces es gente muy jodida que está metida en todo este consorcio político-empresario que tiene una función muy parecida a la que tienen todos estos gobiernos de pacotilla, que es mentir, robar, mal gobernar, endeudarnos e irse. Porque ellos, ojalá Dios le cambie el corazón al presidente y haga una política económica razonable y devuelva las jubilaciones, las pensiones, los progresar que se robó, pero tiene mal pronóstico, digamos. Y lo que me preocupa es que los ciclos de saqueo, que obviamente tienen beneficiarios, que son los titiriteros detrás del títere, que tienen beneficiarios, que es el establishment nacional, que tienen beneficiarios, que los que aparentemente se van a quedar con Telefónica, que son los mismos que se quedaron con Telecom, el grupo Clarín, que tiene beneficiarios entre los empresarios que, aunque le vaya mal a las empresas, los empresarios no pierden, y que hay que acordarse, porque si no, hay 3 ciclos en la historia democrática, vamos a ir en este siglo, ¿no? En este milenio. 3 ciclos de endeudamiento, de destrucción de las industrias nacionales y de empobrecimiento masivo de la población. El de la Rúa, y también estaban Caputo, Sturzenegger y Bullrich. El de Macri, que estaban Caputo, Sturzenegger y Bullrich. Y el de Milei, que están Caputo, Sturzenegger y Bullrich. Es el triángulo de hierro. Lo demás es chamullo. Lo demás es un mascarón de prueba. Y ese triángulo de hierro es el staff permanente de las grandes corporaciones nacionales y de los vínculos internacionales con algunos sectores de la industria extractiva norteamericana y de otros países también, ¿eh? Pensaba en esto que contabas, como el dark side de las cosas que están pasando en el mundo y en la Argentina, pero hace un tiempito también te escuché en Blender, donde citaste una encíclica papal. Esa encíclica papal es Dilexit Nos, sí, de Francisco, esa encíclica, y ahí hablabas de algo que es la importancia del corazón, que es lo que hablaba Francisco. ¿Nos contás un poco de eso? Me pareció algo interesante también para pensar. Francisco tenía
una concepción muy arraigada en el pensamiento cristiano, en el antiguo pensamiento cristiano, ¿no? De los primeros padres de la iglesia, del siglo I, segundo, tercero, de que el corazón era una síntesis, como símbolo, entre el cuerpo y el alma. Y que el ser humano es todo, es cuerpo y alma, ¿no? Y la corporalidad son las emociones, los sentimientos, la intuición incluso, ¿no? Y las potencias espirituales son potencias intelectivas, ¿no? El pensamiento sí. es lo que... Y la capacidad de imaginar. Entonces, él sintetiza ahí y dice, tenemos que volver al corazón. Tenemos que volver al corazón que, insisto, son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra capacidad de empatía, donde nace la libertad del ser humano, donde nace el amor y donde está también, ahora uso mis palabras, ¿no? La adrenalina para pelear, si se quiere, la fuerza para pelear. Eso de que se dice que te corra sangre por las venas. Yo, por ejemplo, ¿qué cosas me siento de alguna manera, me dan fuerza, me dan esperanza a mí que podemos hacer cosas y que, bueno, que anteayer había una piba muy joven, psicóloga, que trabaja precisamente con los chicos que están en situación de adicciones, porque hay mucha gente buena en el país que trabaja con los últimos de la fila, y pasaba y había un pibito cerca de tribunales vendiendo palta y frutilla. Uh-huh. Y lo estaban rodeando entre 20 policías, y el pibe le decía, por favor, no me saquen la palta y la frutilla. Hay que ser mala gente para sacarle la palta y la frutilla a un pibe que está vendiendo. De última decirle, bueno, correte. Uh-huh. Entonces ella se metió y empezó a hacer un griterío y vinieron 10, 15, 20 más. Y el pibe se pudo ir con la palta y la frutilla. Bueno, después ella se fue 3 cuadras, 4 cuadras, aparecieron 5 patrulleros como si fuera un narcotraficante y la esposaron, la metieron en un patrullero y se la llevaron, ¿no? Pero ese acto de resistencia frente a la injusticia es lo que le marca la cancha a la política, porque es lo que pone corazón sobre la mesa. Y yo veo pequeños actos de resistencia y algunos que son más grandes, como los discapacitados que lograron romper el ciclo de Milei, que era, se lograba un triunfo popular en la calle y en el Congreso, y después había un veto. Y no se podía dar vuelta al veto. Y eso se rompió con los discas, es decir, con los más rotos. Los más rotos rompieron la prepotencia del gobierno antes de las elecciones. Ojo. Es decir, los que abren la puerta siempre son las pibas que defienden al vendedor de palta, los discas que pelean por sus derechos, y eso sin el corazón no se explica, uh-huh, ¿no? Otro tema del que hablaste también varias veces, que me parece importante entenderlo y hablarlo, que es lo que pasa en el mundo, que tiene que ver con esta singularidad de este momento del capitalismo, de este tiempo histórico, que es el de, llámalo como quieras, tecnócratas autoritarios, tecnofeudalistas, pero que son estos tipos que tienen su base en Silicon Valley y que tienen probablemente el poder que jamás tuvo un capitalista en la historia del capitalismo en cuanto a su incidencia y la guita que tienen, ¿no? Desde Elon Musk hasta Peter Thiel. ¿Qué representan estos tipos? Es un tema que tiene una complejidad y cuando lo simplificás por ahí la pifiás un poco, ¿no? Porque hay debates que están en la derecha norteamericana que son muy interesantes. Sí, a mí Peter Thiel me parece un tipo muy interesante. Son intraderecha. ¿Qué quiere decir intraderecha? Porque son dos perspectivas deshumanizantes y excluyentes. La de Peter Thiel y Elon Musk y el apartheid de Silicon Valley, y la de los Steve Bannon o de este hombre que mataron, Kirk, que es una derecha más populista, en algunos casos cristiana, en otros casos católica. Entre todas tienen contradicciones entre sí. Las dos tienen una perspectiva de exclusión, es decir, en un caso es la exclusión de casi el conjunto de la humanidad frente a los que tienen esas capacidades prometeicas de construir cohetes que van a ir a Marte, que finalmente no las tienen tanto, pues no lo pueden hacer, y que están tremendamente frustrados, y lo dicen, por lo que Thiel llama la stagnation, que es el estancamiento, sí, del que la culpa la tiene el anticristo representado por Greta Thunberg. Bueno, es una cosa que parece un chiste, pero tiene su profundidad, porque Greta Thunberg es la piba que fue a defender al que vende paltas, o los discas que están viendo regulaciones, o los que pedimos que la ANMAT controle el fentanilo. Es decir, ellos están frustrados porque no tienen las manos libres
porque existe todavía algo llamado Estado y democracia que les dice, muchachos, hasta acá, ¿no? Entonces esa idea de armar un mundo B para los que tienen un nivel cognitivo superior, ¿no? Los Übermensch, es un concepto bastante nazifascista de la tecnocracia, no solamente norteamericana. Y después están los que ellos llaman los nacionales populistas, o nacionalistas populistas, que tienen una visión de que hay que enfrentar esta oligarquía tecnocrática, transhumanista, que tiene una visión de que el ser humano es una creación de Dios y no puede ser reemplazado por la máquina, que tiene una visión de defender los intereses de la clase trabajadora norteamericana, estoy hablando de lo que me dicen, no de lo que hacen, pero que tiene una visión totalmente deshumanizante de los migrantes. Sí. Y con eso ya deja de ser cristiano y humanista, ¿no? O sea, aunque vos digas, acá hay un punto de contacto en la preocupación por una élite muy, muy pequeña, con mucho poder, ese punto de contacto no puede ser a partir de la deshumanización. Y acá viene algo que pasó la semana pasada, que pasó en Nepal. No sé si lo vieron. Sí, lo seguí. Tremendamente, una protesta tremenda de los jóvenes, que se dispara, entre otras cosas, porque a través de las redes sociales se viraliza el estilo de vida opulento de la clase dirigente nepalí. Pero aquí hay un segundo disparador, que el gobierno de Nepal, seguramente para tapar esto, pero dice, vamos a regular las redes sociales. Intima a las redes sociales a que se registren en Nepal. No sé por qué el gobierno no fuera un gobierno tan corrupto, una cosa así. Que registren, que paguen impuestos, no lo hacen, las bloquea. Al día siguiente que las bloquee, se produce una protesta de los jóvenes que dicen, a mí no me bloqueas YouTube, no me bloqueas Facebook, no me bloqueas nada. O sea, te prendo fuego todo. No una protesta que estaba inspirada por el avance de los derechos sociales, sino por un fenómeno nuevo, que es esta hibridación entre la tecnología y el ser humano, que hay que receptarlo sin una actitud reaccionaria, ¿no? De eso. Y que son temas que todos con los que tenemos hijos los vemos con preocupación porque vos ves la cantidad de tiempo que se pasa en eso. Nosotros mismos, ¿no? Sí. Cómo te cambia incluso tu respiración, tus palpitaciones y el tema del juego, legal o ilegal, no importa, de tener un casino en cada casa, donde, hago un paréntesis que hay algo simpático, me enteré que el único proyecto había era de López Murphy. Entonces lo llamé a López Murphy. Le digo, ¿es verdad que vos tenés un proyecto de esto? Sí. ¿Me lo puedes mandar? Bueno, me lo explica, ¿no? Él, me lo explicó muy largo. Me explicaba algo de que la tecnología para interceptar era tecnología militar, entonces había que cambiar la ley de seguridad. Y yo decía, bueno, eso hay que verlo, pues es peligroso. Claro. Pero, ¿la idea cuál es? No, hay que subirle el 50% de los impuestos a los legales y hay que bloquear los ilegales. Bueno, puede ser. Yo creo que también hay que bloquear la propaganda en los partidos de fútbol, por lo cual es un problema porque te metes con intereses muy grandes. Sí. Pero no puede haber un solo argentino que esté en desacuerdo, que no está bueno que su hijo tenga acceso a eso y convertirse en una potencial ludopatía. Pensaba en algo que, perdón, Ju, ya voy. Pensaba en algo de lo que decías recién, también para pensar, porque creo que para pensar lo que nos pasa y los problemas que tenemos, es importantísimo ver lo que pasa en el mundo. Si no tenemos esa dimensión, no vamos a poder entender muchas de las cosas que nos pasan. Hay algo ahí también que está en juego y en disputa, que tiene que ver con estos tecnofeudalistas, como Elon Musk, por ejemplo. Lo pongo como exponente, uno más. Hay un montón más. Uno más, ¿no? Uno más. Pero, ¿viste esa disputa que fue muy interesante que se dio entre Elon Musk y el Estado brasilero? Sí. Que termina ganando el Estado brasilero porque el Estado brasilero se planta a pesar de la presión desmesurada. Pero acá hay algo que me parece interesante para pensar y es, bueno, ¿qué pasa en estas disputas que se dan entre estos tipos con muchísimo poder y los Estados-nación? Sí. ¿Qué ves ahí? Yo veo como dos dimensiones, pero además, a ver, tengo una buena noticia para darles. La buena noticia es que nuestro candidato a primer diputado en la provincia de Buenos Aires, que se llama Jorge Tayana, debe ser una de las personas que más sabe de esto, porque es un estadista. Y sabe mucho de política internacional. Bueno, es el tipo que tiene la visión geoestratégica más sólida en la República Argentina. Fue muchas veces canciller,
Es un tipo muy respetado en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, y probablemente pueda contestar esa pregunta mejor que yo. Yo puedo dar una visión parcial de eso. Y que está un poco sesgada por una perspectiva doctrinaria, programática del latinoamericanismo, ¿no? Yo creo que la nación latinoamericana, que es una nación latinoamericana, que es esta combinación de lo ibérico, español, portugués, y nuestros pueblos originarios, y los esclavos que trajeron sobre todo a Brasil y Uruguay, algunos acá. Es decir, esta hibridación que en una dinámica cultural se fue dando de manera bastante integradora, a diferencia de otros lugares, constituye una nación que fue balcanizada en el siglo XIX y que tiene que volver a reunirse, y que la UNASUR, el CELAC, todo eso fueron pasos para recuperar el pensamiento de Bolívar y San Martín, que era el pensamiento del Congreso Anfictiónico, que era el pensamiento de una Latinoamérica unida. ¿Por qué? Primero, porque desde una perspectiva geoestratégica pasa a ser un espacio territorial bioceánico, ¿no? Como Estados Unidos. Y segundo, porque en este momento hay fenómenos, el de las grandes corporaciones de tecnología, o el fenómeno del cambio climático, o un montón de emergentes de la cuarta revolución industrial, que no se pueden resolver a escala de Estado-Nación. Por lo menos un Estado-Nación como la Argentina, ¿no? Brasil está en mejores condiciones. Sí. Brasil está en mejores condiciones. Pero nosotros somos 47 millones de habitantes en un territorio muy amplio, que, a ver, a mí cuando Bullrich se rasga las vestiduras por la seguridad de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que la gendarmería la maneja ella, y la marca no se fabrica en la provincia de Buenos Aires. No llega acá sin pasar por miles de kilómetros y de frontera que debería controlar ella. Entonces, cuando trae a los gendarmes a pegar a los jubilados, ella está abriendo los huecos para que entre el narco. Pero es un problema que la excede, porque también tenemos toda la costa atlántica, también tenemos, bueno, la frontera es muy difícil de controlar. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos una perspectiva en la que, por ejemplo, se enseña español en Brasil, cosa que se hace mucho más que acá portugués, se enseña portugués acá, que podamos homologar los títulos universitarios, que tengamos proyectos comunes científicos. Hay un tema, por ejemplo, que es Brasil está diseñando un submarino nuclear. Nosotros tenemos los mejores ingenieros nucleares de América Latina, seguro, y algunos de los mejores del mundo, del cual también otra buena noticia, la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Sarkis, es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en Río Negro, que es traer una científica que está a la vanguardia al Congreso. Si nosotros pudiéramos juntar esos equipos, en vez de hacer uno, podríamos hacer 2 submarinos nucleares. Y que nuestro submarino nuclear patrulle toda la costa atlántica para que no nos roben la riqueza ictícola que tenemos. Bueno, esa perspectiva de proteger lo nuestro de corporaciones y de otras amenazas que en definitiva lo que están haciendo es robando recursos humanos o naturales de nuestro país, creo que está anclada a la recuperación de un espíritu latinoamericanista, en el litio, por ejemplo, ¿no? Y que a su vez sirva para juntar fuerzas para enfrentar poderes como las grandes corporaciones transnacionales que tienen un poder desmesurado, digamos. Exactamente, pero que veo muy difícil que a escala... Porque el litio. Nosotros tenemos el famoso triángulo del litio. Chile, Bolivia, Argentina. Es la cuenca litífera más importante del mundo. Todos sabemos que para los celulares, para los autos de Elon Musk y para las... De hecho, Elon Musk sacó un tuit promoviendo un golpe de Estado en Bolivia por el litio, ¿te acordás? Sí, recuerdo perfecto. Bueno, en Chile tienen algo que se llama la Estrategia Nacional del Litio. El que la coordina, yo lo conocí cuando estuve con Boric. Boric es un chabón de nuestra edad, yo tengo una relación generacional con él. Un pibe más joven incluso, que decía, a mí me desespera no poder tener comunicación con Argentina y con Bolivia, pero sobre todo por Argentina porque con la provincialización de la reforma del 94 son patrimonio de las provincias, cada provincia tiene su manual. Bueno, nosotros sin corrernos del federalismo podríamos tener una estrategia nacional y latinoamericana del litio para que no nos, digamos, no quiero decir mexicanear porque suena discriminatorio, pero... Sí, se entiende. Bueno, se entiende. Entonces, esas cosas, la verdad que empoderar a alguien que sabe como Tayana es importante, porque tienen que ver con el presente y con el futuro de todos los que tenemos un proyecto que vaya más allá de las disputas de poder, de la institucionalidad como espacio en el que habita algo parecido a una casta,
¿no? O un círculo bastante pequeño que, la verdad, yo no puedo quejarme, por ejemplo, de los diputados que hay de la provincia de Buenos Aires, pues todos votaron bien, ninguno votó a favor de Milei. Pero creo que además podemos aportar otras representaciones que tengan estas miradas, ¿no? Estamos con Juan Grabois. Juan es el tercer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones que se vienen ahora el 26 de octubre, lista que encabeza Jorge Tayana en la provincia de Buenos Aires. Juli. Pensaba en que en el planteo de este escenario no solo nacional, sino global y todas las problemáticas, y pensaba que la solución, la herramienta es la política, digamos, y la acción social y demás. Pero ¿cómo crees que podemos volver a convencer a ciertas generaciones de que esa es la herramienta? Porque el problema creo que está en que se perdió la fe, si querés, o el sentido en la herramienta. Digo, te pasa ahora en las elecciones, tenés las generaciones más grandes como cansadas, como diciendo, no voy a ir a votar, esto ya me pasó 1000 veces, y los más chicos diciendo, esto no sirve porque el resultado siempre es el mismo. Yo creo que primero hay que... Puede sonar un cacho snob, pero hay un origen griego de la palabra, que son los polites, que eran los ciudadanos. Es decir, políticos eran todos los ciudadanos, eran los que vivían en la ciudad. Por ahí el problema es que con la democracia burguesa, que es, digamos, el diseño de la democracia ilustrada que se fue desgranando a lo largo de los años, porque también tiene que ser rediseñado, porque cambiaron las condiciones materiales y productivas de cuando se diseñó. Por ejemplo, los privilegios del Poder Judicial tenían un sentido en la Revolución Norteamericana que hoy no lo tienen, digamos, ¿no? Esta idea. Pero que la idea de la política como prácticamente sinónimo de vida cívica, hay que recuperarla, porque si no, la política es patrimonio del 2-3% de la gente que está involucrada en política. Lo segundo es que la política, desde la perspectiva cristiana, y este es un país mayoritariamente cristiano, es una de las formas más altas de la caridad, es decir, del amor al prójimo. Es decir, que es algo noble. Lo tercero es que, vos agarras a un dirigente político y le decís, bueno, ¿qué es la política? Y creo que le va a costar darte una respuesta, ¿no? Porque hay que volver un poco a algunas fuentes y hay que volver al estudio, no digo todos, pero bueno, de por lo menos la política desde la perspectiva justicialista, es crear las condiciones básicas para que el pueblo y la patria se puedan desarrollar integralmente, que puedan buscar la felicidad, ¿no? Buscar el florecimiento, decían los griegos, ¿no? La eudemonía, que parecen boludeces de la filosofía, pero en definitiva, ¿para qué queremos que haya tierra, techo, trabajo, que haya clubes, que haya obra pública, para que nuestro pueblo tenga la posibilidad, nuestros hijos tengan la posibilidad de ser felices? Que tengan una educación que les permita buscar la felicidad, o por lo menos momentos de felicidad. Porque en definitiva, creo que hasta los más ricos de los ricos, salvo alguno que esté muy ganado por la codicia, no buscan la riqueza en sí misma, ¿no? Puede haber un sector muy pequeño que está enfermo con eso, pero buscan que sus hijos sean felices. Y para eso tiene que haber condiciones. Y tiene que haber condiciones que incluyen la seguridad, por ejemplo, que puedan ir en bicicleta a la plaza. Son todas cosas que están al alcance de nuestra mano, pero tenemos que tener claro que ese es el sentido de la política. Y eso requiere un programa, requiere prioridades, requiere planificación, requiere que los que más tienen aporten más. Eso llama impuestos, existe desde que el mundo es mundo. Tienen que ser impuestos que no sean distorsivos, que no generen daños, pero que claramente tienen que ser sencillos, no 50.000 impuestos. Pero la disputa por, digamos, la distribución de la riqueza es una de las disputas más grandes que tiene un país, y la política también tiene que ver con luchar para que esas condiciones que se requiere para que el pueblo tenga la posibilidad de ser feliz, porque nadie va a decretar, como en el Ministerio de la Felicidad, que creo que decía Maduro, bueno, no se decreta la felicidad, sí. No se decreta, pero sí se crean las condiciones para eso. Ahora, en esto que vos mencionás de esta puja por la distribución de la riqueza, que en definitiva es un problema nodular de la política, uno observa que, lo voy a simplificar muchísimo, pero a partir de la década del 70 empieza a atacarse duramente lo que tiene que ver con los estados de bienestar, y
cambiar esa lógica de la distribución de la riqueza y volver a un estado anterior donde aquellos que detentaban el poder económico vuelvan a tener más poder como antes, ¿no? En detrimento de la caída de esos estados de bienestar. Y uno observa ahora que hay una suerte de movimiento a nivel mundial que tiene expresiones políticas como el de Javier Milei en la Argentina, donde esas fuerzas políticas llegan a los estados para liberar a el poder económico de la carga impositiva. Lo estoy simplificando mucho. No, pero está muy bien. Pero para que se entienda lo que quiero decir. Carga impositiva y regulaciones. Entonces, hay una discusión a nivel mundial, hay una lucha, un combate a nivel mundial por el tema impositivo. ¿Qué crees que tiene que hacer el peronismo o qué lugar tiene que ocupar el peronismo en esa disputa, en esa batalla? Bien. Primero, yo creo, esta también es otra idea del Papa, hay que tener cuidado con los salvadores sin historia, ¿no? Si yo vengo acá a inventar la rueda, teneme desconfianza. Si yo no puedo hablar de el pasado de la historia universal, pero sobre todo nuestro pasado como argentinos o latinoamericanos, teneme desconfianza. Si vengo a decir que traigo todas las ideas nuevas de la nueva política, teneme desconfianza. Argentina tiene una historia. Tiene una historia de lucha entre esos dos modelos, que es el modelo financiero rentístico, básicamente el modelo agroexportador, sin valor agregado, que es efectivamente eliminar los impuestos para los más ricos, mantener los impuestos para el resto de la población, con esos impuestos financiar un Estado represivo, desregular, que genera catástrofes ambientales, catástrofes como el fentanilo, pero genera enormes ganancias para las empresas desreguladas, endeudar al país, que es endeudar a cada ciudadano que después tiene que pagarla, ¿no? Y otro modelo que es un modelo industrialista, mercado internista, con una fuerte inversión en obra pública y en políticas sociales. Entonces, antes de decir lo que yo pienso que hay que hacer un repaso muy, muy breve de las cosas que hizo Cristina, por ejemplo. Mirá que a mí, hasta el 2015, no, hasta el 2017, que estaba en el movimiento social, en mi cabeza decía, la política institucional tiene que ser permanentemente confrontada, lo sigo pensando, confrontada, porque sin el rigor de la comunidad organizada no resuelve políticas públicas. Pero después empecé a tomar dimensión de lo que significaba el progresar, por ejemplo. Uh-huh. De hecho, esa dimensión la empiezo a tomar más ahora, que lo han sacado. Eran 2 millones de becas de los pibes más pobres, de entre 15 y 25, creo que son los años, bajaron 500.000, el ingreso real quedó en 30.000, ¿no? Para darte un ejemplo. Eso que decís, bueno, a ver, está diciendo algo, está siendo larguero con el progreso. ¿No saben lo que es las envidias, esos pibes expulsados de la escuela? Pibes que van 2 veces por semana porque de verdad no tienen para la SUBE. Si yo lo hablé con los pibes en las escuelas pobres del conurbano, existió esa beca. Existió que repartan las computadoras, que vos decís, bueno, está bien, escúchame, estamos hablando de la 4ª revolución industrial, de la inteligencia artificial, los pibes no tienen computadoras. Entonces, la alfabetización digital de la que pregonan, bueno, y yo te puedo decir 20 políticas públicas más que fueron distributivas, que permitieron que el 95% de los argentinos que pasaron los 65 años de edad tengan una jubilación, que las personas con discapacidad tengan una pensión, que los niños tengan un ingreso mínimo de la asignación universal por hijo. Y todo eso requirió luchas. Luchas que los movimientos sociales abollaron la puerta, porque todo esto viene también de fines de los 90, que peleó el movimiento de desocupados, que pelearon los cartoneros, que pelearon los expulsados de YPF, que peleó los científicos, que peleó Norma Pla por los jubilados, o sea, que pelearon las madres, los hijos y los abuelas. Todo eso generaron las políticas públicas que después el kirchnerismo efectivizó y realizó. Entonces hay una combinación de pueblo y dirigente ahí que nosotros tenemos que mencionar porque, no me acuerdo si era Einstein o quien decía que somos enanos parados en los hombros de gigantes, ¿no? Y los gigantes son nuestra historia y la gente que hizo cosas por la patria. Por eso la idea de defender no solamente la inocencia, sino la necesidad política de la libertad de Cristina, no es solamente por Cristina. Desde mi punto de vista no tiene nada que ver con la interna política en el peronismo. Es una consigna que debería ser transversal
a todos los que creemos que hay que respetar a los que hicieron cosas buenas por el país. Pero además repasar lo que hicieron. Ahora, para ir a tu pregunta sobre el tema fiscal. Yo creo que hay que hacer dos cosas. Primero, simplificar el régimen tributario. No sé cuántos tributos hay 200 más o menos. Sí. Está muy desenganchado el de las provincias. Sí. Entonces, ahí gana una corpo, no tengo nada contra la corpo, pero es la corpo de los contadores. Que, obviamente, si te dan contabilidad a vos, a tu tía, a tu primo, que tiene arriba de bienes personales, es una cosa, pero las grandes corporaciones saben cómo ocultarse entre esa maraña de impuestos. Yo creo que hay que revisar, sobre todo en los sectores extractivos, es decir, agronegocio, minería, sector hidrocarburífero, sector energético, rentabilidad de los monopolios de servicios públicos, que todavía siguen privatizados, de Norte, de Sur, todo el tema energético es todo un gran tema. Los regímenes de promoción de distintas cosas, como el software, incluso el régimen de promoción industrial Tierra del Fuego, que yo creo que tiene que seguir, pero no así. Hay que revisarlo. Ahí tenés un elemento. Y después hay otro elemento que yo creo que fue muy, muy acertado y que fue el impuesto a las grandes fortunas. Y que ese impuesto tiene que ser de manera permanente. Estoy armando un proyecto que se llama Proyecto Carina, porque es el 3%. El 3% para los que tienen, todavía estoy revisando bien las escalas, pero para darte una idea, ¿no? Los que tienen más de 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos, todo este lugar lleno de 10.000 millones de pesos, que son 10 millones de dólares aproximadamente. A los que tienen 5 millones de dólares, estamos hablando de lo que tienen declarado ahora, ¿no? Porque después hay que poner sobre la mesa lo que no está declarado. Por ejemplo, en el mundo inmobiliario, que por algún motivo en la Argentina todos los que tenemos un departamentito, en la escritura dice otro monto que el monto de mercado. Esto es así, no es culpa de nadie. Mucho más bajo, sí. No es culpa de nadie, es un problema cultural de la Argentina. 2% para los que tienen 5 millones y 1% para los que tienen 2,5 millones. Todos los que están abajo de eso, que son el 99.5% de los argentinos, no lo tienen que pagar. O sea, nadie se tiene que poner. Y los que lo pagan, que armen una comisión para la trazabilidad de esos impuestos y que vean que va para la educación, que va para la salud de los niños y va para urbanizar los barrios. Y ahora con el blockchain tenemos la posibilidad de tener una trazabilidad 100% inviolable de cómo funciona eso. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un elemento impositivo que es muy importante. Creo que hay que crear un fondo del litio exclusivo para la educación como hacen en Noruega, que es un porcentaje de la extracción de litio, que desde luego se tiene que hacer con valor agregado, pero ya está sucediendo. Y como es un recurso no renovable, que se lo estamos debiendo a las futuras generaciones, paguémoselo con educación. Estamos con Juan Grabois, el tercer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires en las elecciones ahora de octubre. Esa lista la encabeza Jorge Tayana en la provincia de Buenos Aires. Juan, yo te escucho y veo que tenés como un... Digo, o lo puedo intuir y escuchar todas las entrevistas como un plan muy concreto de país. ¿Vos crees que en el espacio en el que estás, todos tienen el mismo plan? Digamos, no, Cristina, Sergio, Axel, la Cámpora, y si no tienen todos el mismo plan, ¿no es un problema eso de cara a que, por ejemplo, busquemos representación en ese espacio? Que no tenemos todos el mismo plan, es así, no tenemos todos el mismo plan. Ese no es un problema, el problema es cuando no hay plan. Pues si hay 5 o 6 planes, vos los pones sobre una mesa y buscás síntesis, buscás puntos de acuerdo. Primero dentro de la fuerza, y después incluso con fuerzas democráticas, ¿no? Una de las ideas que yo tengo cuando esté en el Congreso, que indefectiblemente voy a estar por la posición en la que estoy, es tratar de hacer una cosa un poco contraintuitiva por mi personalidad, que es un poco de combate, que es hablar con los sectores democráticos de la oposición al gobierno de Milei, que también serían oposición a un gobierno nuestro, y decirle, bueno, a ver, hay 10 cosas en las que seguro nos podemos poner de acuerdo. ¿Quién va a estar en contra de mejorar la calidad de vida en los barrios donde no hay luz, agua, cloacas? ¿Quién va a estar en contra de mejorar la infraestructura edilicia de las encuestas? Entonces, armar esos 10 puntos con presupuesto, con un plan de trabajo y ponernos de acuerdo incluso con la oposición. Dentro de nuestra fuerza tenemos que tener de acuerdo con, por ejemplo, temas impositivos, ¿no? Claro. O cómo lidiar con el gran fardo de la deuda externa. Claro, que fue un gran problema en la anterior experiencia. Había diferencias muy grandes dentro del Frente de Todos con qué hacer con el fondo. Y vos fíjate, ahí están en la ciudad de Buenos Aires hay 2 candidatos, está Itay Hackman y está Mariano Recalde, ¿no? Senadores y diputados. Claro.
De los dos tengo buenas anécdotas, pero de Itaí les voy a contar la que pasó en esa discusión. Pero obviamente nosotros estamos en contra de votar ese acuerdo. Y uno de mis argumentos era, se está rompiendo el contrato electoral. El contrato electoral era combatir contra esto. Y Itaí me dice, mira, hay un montón de argumentos para no estar de acuerdo con esto. Ese no es uno, porque no había contrato electoral. No es verdad que había un consenso dentro de la fuerza sobre qué hacer con esto. De qué manera negociar, si desconocer el pago de la deuda. Yo tengo una posición muy firme, que creo que tiene que ser plebiscitada por los argentinos, que es denunciar que una porción muy importante de esa deuda fue ilegítima. Es ilegítima. Es decir, la porción que se destinó a la fuga de capitales. La otra porción es injusta, pero no ilegítima. O sea, fue mal tomada la deuda, pero la que se destinó a la fuga de capitales, eso fue un choreo, digamos, ¿no? Y la que se va a destinar ahora a la fuga de capitales. Es un choreo de la mafia financiera que representa Caputo, de la JP Morgan, por ejemplo. Ahora, eso va a haber que discutirlo. Y tiene que haber una posición. Tiene que haber una posición unificada. No nos puede volver a pasar que nos peleemos en el medio del gobierno, porque eso después tiene consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que yo pienso? Que en los próximos años, digamos, en lo que quede de este gobierno, tenemos varias tareas. Una es enfrentar y frenar todo el proceso de deshumanización y tratar de revertirlo, ¿no? Y tratar de que el Espíritu Santo le cambie el corazón, porque así va a destruir el país y, bueno, él va a terminar mal. Pero tenemos el desafío de sintetizar. Nosotros tenemos nuestro plan de desarrollo humano integral, la Fundación de Desarrollo Humano Integral, que la pueden googlear, como diría mi ex rival Sergio Tomás Massa, googleenla. Y tenemos 19 equipos técnicos, técnico-políticos, elaborando lo que nosotros llamamos el tercer plan quinquenal, porque creemos en la planificación. Es decir, creemos que el sector privado tiene que tener sus espacios de autonomía y de creatividad y de libre iniciativa. Eso tiene que existir, incluso es el motor de la economía, pero que el Estado tiene que planificar entre obras de infraestructura y las políticas públicas. Entonces tenemos ese programa, que es un bodoque así que le di la versión vieja a Massa el día que me gana las PASO. Me acuerdo. Y de hecho pudimos acordar algunas de las cosas que estaban ahí para el próximo gobierno, las más sociales, por decirlo de alguna manera. Obviamente las financieras, etcétera, él tiene otra posición distinta a la mía. Y que hay un trabajo ahí para tratar de sintetizar, y creo que ese trabajo además nos va a servir para poder debatir y discutir entre nosotros las cosas importantes, porque cuando hay un proyecto común, las diferencias que son un poco más tontas se diluyen, porque estás discutiendo lo que hay que discutir. Entonces, eso es una de las cosas que yo quiero hacer, y esto que me decía Itaí de, ojo, no había contrato electoral, la próxima tiene que haber, es muy importante. Y la otra cosa que es muy importante es, para que haya sinceridad en un programa, los dirigentes políticos no tienen que ser mulos del poder real. Mulos del poder real. Entonces hay algunos que te pueden gustar más o te pueden gustar menos. Pero vos tenés que ver su conducta. ¿Cómo votaron como senadores? Mariano votó bien. De hecho, hay un caso de Mariano viejo que me acuerdo, porque yo lo conozco desde que él era dirigente estudiantil, yo era dirigente social, que ya era diputado, me parece. Y bueno, su padre fue el gran abogado laboralista y creador de la legislación laboral de la época de Cristina. Entonces lo quisieron coimear para que vuelvan los luncheon tickets. Claro. ¿Te acordás de los luncheon tickets? Sí, me acuerdo perfecto de toda esa historia. Yo cobraba, mis primeros trabajos cobraba la mitad en luncheon tickets. Luncheon ticket y ticket canasta. Yo laburaba en un banco y parte del sueldo me lo pagaban en eso. Bueno, yo laburaba en un call center y te diría que un tercio del sueldo me lo pagaban en eso. Sí, sí. Y la verdad me rompía las bolas, porque no es que podías comprar cualquier cosa. Y eso también fue una de las conquistas laborales de la época del 2003 para adelante. ¿Vos te acordás cuando Mariano los mete en un cuarto? Sí, le hace una cámara oculta. Le hace una cámara oculta, los tipos ponen en la valija. Y a partir de eso se termina... los meten en cana y nunca más se habló de los luncheon tickets. Se terminaron, dejaron de existir. Bueno, y esas son cosas que hay que poner en valor. Por eso, te gusten o más o menos los dirigentes. Yo podría dar anécdotas de los que conozco, ¿no? De Máximo, de Axel, de Cecilia Moró, que es del Frente Renovador, ¿no? Que la conozco muy bien. De gente que fue, o es, para decirlo en presente, consecuente con un núcleo básico de ideas, y que a mí personalmente me pueden caer mejor o peor sus dirigentes, sus fuerzas políticas, pero hay un trazo grueso ahí. El tema es que ese trazo grueso se tiene que terminar de consolidar en un programa de gobierno común, donde evidentemente algún nivel de disonancia con
los factores del poder económico, nacional e internacional, va a haber, ¿no? Bueno, algunos pensarán que tienen que ser de una determinada manera, otros de otra, pero eso lo tenemos que sintetizar y lo tenemos que sintetizar antes de proponer una alternativa electoral con un candidato, que bien puede ser Axel, que puede ser otro compañero. Yo creo que el que está mejor parado hoy para ser presidente es Axel, pero Axel con programa. Porque esa idea de que, como decía, el candidato es el proyecto, que es la de Scioli, es malísima. El candidato es el candidato, tiene que ser una persona. Pero esa idea igual era la de Cristina, para no mencionarlo a Scioli, ¿eh? La del candidato es el proyecto. No, le cargan tantas cosas a Cristina que tiendo a, salvo que alguien me la certifique. esa te la certifico esa. Tiendo a no creer, porque yo la conozco mucho a Cristina y conozco muchas cosas que le atribuyen a ella en política interna y otras que no son reales, digamos. Porque acá es un partido, viste, donde hay muchos jugadores. Pero para terminar la idea, nosotros ahora tenemos una tarea que es inmediata y que es la más importante: meter los diputados. Si nosotros renovamos 15 diputados en la provincia. Si metemos 19, a nosotros nos faltaron 5 votos para frenarle la ley bases a Milei. 5 votos. Nosotros tenemos 5 diputados más. Pero es importante que la gente vaya a votar en octubre. Si tenemos 5 diputados más en la provincia de Buenos Aires, nosotros le frenamos todo a Milei. Todo lo que sea destructivo. Bueno, si mañana saca un proyecto para poner calecitas en las plazas, se lo vamos a votar, digamos. Pero todo lo que sea destructivo, contra las universidades, contra el CONICET, contra el Garraham, contra las personas con discapacidad, contra las personas con jubilación, tenemos poder para vetárselo. Juan, te hago esta última. ¿Qué radiografía haces de este momento del gobierno y hacia dónde crees que va? Yo creo que, insisto, este es un gobierno de saqueo. Creo que es un gobierno que vino a saquear y a endeudar, aunque Milei no lo supiera. Milei siempre fue un mascarón de proa que terminó recostándose sobre una combinación de casta total, porque todo su gobierno, el 70% de los cuadros de su gobierno son pro y PJ, ¿eh? O sea, PJ de la derecha, rancio, y pro. O sea, no es que arme un gobierno de liberales. Primero, no hay tantos en Argentina. Entonces, todos reciclados del PRO y del radicalismo y algunos del menemismo. Entonces es un gobierno de casta, es un gobierno de choreo, choreo permanente, y es un gobierno que tiene esta cosa de tratar de imitar la derecha reaccionaria norteamericana, que es, viste, como una versión de tercera marca. ¿No? Entonces el tipo dice todo el tiempo en el discurso: Make America Great Again, pero en argentino, hacer a Argentina grande nuevamente, que aparte que suena mal en argentino, no hay siglas. Entonces, que es una mala versión, una mala imitación de los reaccionarios del otro lado del mundo, de los países centrales, que fue divertida como consumo irónico durante un tiempo, que fue uno de los canales por los que se expresaba la frustración de los incumplimientos del gobierno anterior, que ganó con un balotaje. Si él sacó el 30% de los votos. No hay que confundirse con eso. No es que la sociedad se hizo libertario, capitalista, reaccionaria, y que ahora empieza a mostrar su verdadero ser, que es un nivel alto de perversidad, ¿no? De sadismo, un nivel altísimo de incompetencia. Y esto no es porque Karina hace tortas, porque eso me molesta mucho cuando lo dicen. Hay gente que yo conozco que hace tortas que es más inteligente que el 90% de los diputados. Es porque es una chorra. Es porque es una mala mina, es porque no se esfuerza para trabajar a favor del pueblo, no es porque hacía tortas. Es bastante difícil hacer tortas. Y tampoco Milei hace las cosas porque tiene patologías, no hay que patologizarlo. Es porque es un mal presidente, es porque es un mal tipo y es porque un tipo que está en la corrupción. Entonces yo lo veo un gobierno que se está descascarando en lo político y que las variables económicas se le van a ir a la mierda porque no había otra posibilidad de que no se le vayan a la mierda. Porque es un gobierno de déficit comercial, es un gobierno donde de destrucción del empleo y de la industria y del poder adquisitivo de los argentinos, y de tratar de dibujar las cifras macroeconómicas sin ver la micro, que es la de todos los días de la gente,
Y la micro se está imponiendo. Siempre se impone la micro. Siempre se impone la vida cotidiana de la gente por sobre la vida y la cabeza, ¿no? El sufrimiento subjetivo de la gente, incluso en los momentos de inflación, aunque tu poder adquisitivo no se deteriore tanto, el sufrimiento subjetivo que tenés de no saber cómo vas a resolver el mes que viene porque no sabes los precios, bueno, eso la gente lo sufre en su micro. Y ahora está sufriendo en su micro que perdió el laburo, que si hace Uber tiene menos clientes porque hay un montón de gente haciendo Uber, que tiene que estar laburando 14 horas para sacar un palo 600 y si se le rompe el auto, se jodió, y si es alquilado no va a poder comprarse uno, y etcétera, etcétera. Entonces todo eso, sumado a el daño que están haciendo desde el punto de vista de las políticas públicas, hace que estemos en esta combinación de crisis política, de crisis de corrupción y de crisis económica que evidentemente el presidente no está registrando por su mensaje posterior a la derrota, que aunque, viste que es una combinación donde yo creo que vamos a decir un 70% es una derrota del gobierno. Y un 30% es mérito del gobernador, de los intendentes, de todas las fuerzas políticas, de Cristina, de todos los grupos, del Frente Renovador, de la Cámpora, del Patria Grande, de todos, pero no tenemos que tener un triunfalismo de que el pueblo está muy satisfecho con nuestras propuestas, con nuestra perspectiva, porque eso no es cierto, porque todavía no lo tenemos sintetizado y ahora tenemos ese desafío de sintetizarlo, sí, siendo leales a nuestra historia, a los mejores momentos de nuestra historia, a la historia de nuestro movimiento, recuperando esos valores sin querer inventar la rueda, pero efectivamente trayendo cosas que tienen que ver con la realidad insoslayable del siglo XXI y que son cosas como las que venimos hablando de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de las formas que adoptó el capital financiero, de la necesidad de redistribuir la riqueza a partir del 1% que se fue enriqueciendo y que tenemos una oportunidad de hacerlo si tenemos un verdadero patriotismo, si cuando decimos fuerza patria es porque queremos que nuestra patria tenga fuerza y nosotros ser un motor y un vector de esa fuerza. Es Juan Grabois, el tercer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre. Juan, gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo sigue tu jornada hoy? Espero poder quedarme con mi familia, pero todavía no lo tengo demasiado claro. Bien, excelente. ¿Qué tipo de actividades sueles hacer los fines de semana? Mira, los sábados a la mañana laburo, o sea, escribo los artículos de mi laburo, que son en 2 diarios, salvo que tenga alguna actividad, y a la tarde trato de dejarlo para la familia, igual que el domingo. A veces se puede, a veces no se puede. Y no, me quedo en casa, salimos, a veces vamos al cine, a mí me gusta ir al cine y qué sé yo, a veces tengo partido de fútbol con el pibe y las mismas boludeces hacemos todos los padres, digamos, ¿no? ¿Vos hincha de qué, de Boca? Yo soy de San Lorenzo por mi viejo, por mi hijo y ahora yo no iba a la cancha, esto es una anécdota, te la cuento rápido, pero es divertida. Yo no iba a la cancha porque el partido de Boca y San Lorenzo, donde la hinchada de Boca o no sé bien quién tira un caño y se muere un tipo. ¿Te acordás de eso? Sí, claro, sí. Sí, no me acuerdo si fue Boca, sí, pero sí me acuerdo. No, me acuerdo del suceso del caño, sí. Yo fui con mi papá a ese partido y estaba la hijita del tipo. Entonces el tipo se murió, quedó la hijita sola y yo quedé totalmente traumatizado con el fútbol. Y después mi hijo, que es fanático del fútbol, que juega 5 veces por semana al fútbol, que juega muy bien al fútbol, cosa que a mí no me pasaba. Y mi viejo, que ya estaba viejo y estaba cerca de... Bueno, se murió hace poco, querían ir a la cancha. Entonces mi viejo nos hizo socios, o sea, hace 1 año y pico. Y empecé a ir a la cancha y empecé a disfrutar el fútbol, que no es lo mismo que verlo en la tele. Claro. Me empezó a gustar ir. Entonces no hay partido al que puedo ir y no voy cuando y voy a la Popular, que me sale gratis, y es un momento lindo, lindo. O sea, que la paso bien, que no tengo tantos momentos de pasarla bien, porque es todo un quilombo, es todo, pero y esas son las cosas que también decís, bueno, acá está nuestro pueblo que tiene derecho a la felicidad, y que por ahí, viste, que puedan ver el fútbol gratis, no estaba tan mal, ¿no? Que no estaba tan mal, que esas cosas que
desde la perspectiva de los que todo tienen. Son boludeces, son gastos innecesarios, y bueno, por ahí toda la gente que está en las provincias que no puede ir a la cancha y poder ver el partido de su club, y bueno, qué sé yo, por ahí no es el derecho más esencial, pero el derecho a buscar la felicidad y a poder disfrutar con tu hijo, ver un partido y gritar un gol, y la verdad que yo prefiero que lo tenga el pueblo y no Teis Sports. Gracias, Juan Grabois, estuvo con nosotros en Vamos a Calmarnos. Atención porque ya se viene Noé Dance con LAM de escritores. Llega el lunes.